¿Cómo crees tú que ha influido la comedia tradicional mexicana a cómo lo ven otra nueva generación de estandoperos? Piensa, John, que yo soy de España y que yo llevo 8 años en México, pero yo no sé muy bien cómo era la comedia antes. O sea, sí noto un tipo de idiosincrasia en el mexicano que es mucho sobre todo esto del albur, ¿no? Pues básicamente decir que comes pene y básicamente, ¿no? Es un poco el chiste del albur y ver cómo puedo jugar contigo, cómo puedo decir de cuántas maneras te puedo follar y de cuántas maneras puedes chupar un pene. Quizá a veces eso es algo que afecta bastante en la comedia. Yo creo que en general, no sé, a lo mejor estoy divagando, pero porque estoy pensando. Yo creo que en general algo que pasa mucho con el stand-upero es ese miedo a que la gente no se ría. Hay mucho miedo a que lo que digas no sea gracioso. Y entonces, cuando caes en ese miedo, lo que haces es recurrir a lo que tú crees que es gracioso. Y muchas veces hay muchas cosas muy sexuales que pues inmediatamente parece que generan una risa. Decir pene inmediatamente ya parece que es gracioso. Yo no soy tan fanática de eso, pero sí es verdad que puedo hablar de una idiosincrasia muy común que pasa pues todo el tiempo, ¿no? Que lo veo hasta en persona. Justamente, gracias porque bueno, te me adelantaste sobre el tema de México y España. No solo voy a hablar de México, sino que es que me pareció muy interesante acerca del stand-up, acerca de... Hay algo que me parece interesante es cómo varía el uso de la improvisación y la interacción entre ambos países, que es muy distinto, ¿no? Entonces, desde este tema que has experimentado, el subirte a un escenario y expresar narrativas día a día, ¿cómo es que se diferencian los circuitos de comedia tanto en México y España, en bares, teatros, festivales, hasta festivales de literatura también? Claro, aquí el tema está en que yo no hice comedia en España nunca. O sea, yo llevo 8 años en México, haciendo comedia llevo 4. Entonces, yo empecé a hacer comedia aquí. Es verdad que yo estaba muy inspirada en toda la comedia que yo consumía en España, que básicamente era comedia de tele. O sea, veía mucho a Andreu Buenafuente y a todos los comediantes que pasaban por allí, que era un late night. Entonces era el tipo de comedia que yo consumía. Después de ahí, pues quizá algunos podcasts y tal, pero yo generalmente consumía comedia de tele. No sé bien cómo se maneje, sé que hay muchos bares en España de comedia de stand-up, si nos centramos en stand-up, a los cuales yo nunca fui, porque no buscaba comedia de esa manera. Y aquí, estando en México, tampoco busqué comedia de esa manera hasta que empecé a hacer stand-up. Y creo que el consumo es muy poco. O sea, muchos comediantes hablan de cómo antes no existían bares de comedia y antes te hablo de hace 10 años, o sea que no es muchísimo tiempo. Y no existían bares de comedia y pues tenía que ir a cualquier bar, cualquier restaurante y decir, podemos hacer stand-up y tenían que explicarle a la gente lo que era el stand-up y tal. Y pues nada, a mí es una época que me parece muy jodida y que si así hubiera sido la comedia cuando yo entré, quizá no me hubiera dedicado al stand-up porque mm, algo que me parece muy importante en el momento de consumir un arte y que creo que no se piensa tanto es en la perspectiva de las personas. El espectador también tiene un trabajo. Es muy importante que tú tengas conocimientos sobre lo que estás consumiendo. Si no conoces sobre lo que estás consumiendo, es muy difícil que te guste, pero casi nunca se le echa la culpa al espectador. Un ejemplo muy básico es en la música, por ejemplo, el jazz. A mucha gente no le gusta el jazz, pero no es porque no te guste per se, sino porque no sabes cómo escucharla. Entonces, con el stand-up pasa muchas veces lo mismo. No sabes cuál es tu trabajo como espectador al escucharlo, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Creo que divagué un poco, pero no sé si te contesté. No me contestaste en absoluto. Gracias por decirlo. Una frase interesante que cada vez que uno pues visualiza sus publicaciones y uno va al perfil, quiero vivir lo suficiente para desear por él. Sí. Es una frase increíble. Entonces, yo llegando a esa conclusión, al viendo la mayoría de todas sus entrevistas que has hecho, ¿cómo crees que ha sido el impacto que ha tenido su carrera, no solo para comedia, para también manejar entrevistas
acerca de humor negro que la gente busca cancelar? Bueno, por ejemplo, tomándolo de la frase es mía y me gustaría explicar un poco de dónde nace. Yo tengo mucho miedo a la muerte. A mí me da muchísimo miedo, de verdad. O sea, yo creo que incluso, yo no soy de las personas que sufre ansiedad ni sufre ataques de ansiedad y tal, pero lo más cercano que he sentido eso es cuando pienso en la muerte. De verdad que me da muchísimo miedo. Porque yo creo que lo que pasa cuando mueres es que ya no pasa nada. O sea, yo creo que hay un silencio absoluto y es la nada. Y eso a mí me da terror. Entonces, alguna vez pensé, si alguna divinidad, algún dios, de lo que sea, se me acercara y me dijera, vale, te arreglo tu problema, ¿quieres ser inmortal? Y yo pensé, es que también he escuchado que la inmortalidad es jodida. O sea, pasar tanto tiempo, va a haber un momento en que te aburras, va a haber un momento en que al final la vida cobra sentido porque se acaba. Entonces, que no se acabe le quita el sentido a la vida, al menos lo que nos han contado. Entonces, al final deduje que si pudiera hablar con esta deidad y no pudiera cumplir un deseo, el deseo que le pediría sería ese: quiero vivir lo suficiente para desear morir. Que eso me encanta cuando hay personas mayores que tienen 80 años que dicen, por mí ya estaría. O sea, por mí yo ya he vivido lo que he tenido que vivir, yo si me muero mañana. Esa actitud a mí me encanta y me encantaría poder tenerla. Entonces, pues es un deseo más que nada lo que tengo en mi perfil. Yendo a tu pregunta, bueno, no sé si quisieras añadir algo que... Así como los del pizarrón. Yo. Dime. ¿Cómo cambia tu percepción en los chistes acerca de la muerte cuando envejecemos? No lo sé porque no he envejecido tanto a la fecha. O de algunas personas que quizás conozcas que digan. Es que complicado. Uniéndolo con tu pregunta inicial de qué impacto veo que tiene en las personas el humor negro, cómo pienso en eso, yo cuando creo comedia intento no pensar en el espectador. Intento no hacerlo porque eso me jode bastante. O sea, me jode muchísimo. Sobre todo este pensamiento de decir, si hago esto, sé que va a tener likes, o si hago esto, sé que va a tener muchas vistas y todo. No me gusta hacerlo por eso. Intento hacerlo por algo que sea auténticamente gracioso, porque a veces no van a la par. A veces la gente solo quiere que les entregues cosas que ya conocen y por ende a lo mejor genera muchos likes, pero no se genera un avance. Y por ende se puede generar un estancamiento a nivel de comedia. Un poco como lo que te decía de, como quiero asegurar que se rían, voy a hablar de pene porque a los penes hacen gracia. Y es como de, creo que hay que buscar un poco más allá siempre que se pueda. A lo mejor no siempre aciertas, pero creo que el comediante su labor es estar arriesgando constantemente. Entonces, en mi cabeza yo tampoco hago humor negro. Simplemente hago el humor que me gusta. El tema recae en que muchas veces quizá entro en la etiqueta de humor negro por mi perspectiva de comedia, que siempre le explico, para mí la comedia es hacer algo incorrecto, es hacer algo que tú crees que no debería pasar. Entonces, generalmente, pues eso puede generar a incorrección, pero es que para mí son sinónimos. O sea, la comedia tienen que ser cosas incorrectas, sí o sí. Si pasaran cosas correctas, difícilmente sería algo gracioso. Entonces, es verdad que a mucha gente le impacta, y aquí tiene que ver, uniéndolo con la costumbre que tenga el espectador de consumir comedia o consumir haciéndote un símil. Tú imagínate pelis de terror. Hay mucha gente que está muy acostumbrada a ver pelis de terror y es muy difícil que algo le asuste porque ya está muy acostumbrada, porque es un espectador que ha estudiado muchísimo eso y que ya ha visto de todo, ha visto desmembramiento, que ha visto cómo matan a niños, ha visto cosas horribles. Pero si una persona no ve una peli de terror, no es algo que consuma comúnmente, cuando tú le pones una peli de terror normalita, pues a lo mejor le asusta muchísimo porque no está acostumbrado. Entonces, no es tanto lo que hagas, es más siempre a la mirada del espectador, pero nuevamente no puedo estar pensando en la mirada de esas personas. Tiene que ser en la mía, porque si no es que me vuelvo loca, ¿sabes? Esa respuesta es lo más acertado que yo he escuchado hasta el gato. No, sí, es verdad. No sabía que era un test, ¿eh? Menos mal que he acertado, pero... Bueno, he estado investigando un poco lo que yo he tratado de buscar contactos que han ido a sus temas de
shows, también conozco algunos que han estado siendo entrevistados por ti. Bueno, he estado uniendo y lo que haces también. Y lo cual, bueno, yo te felicito por eso, porque fíjate acerca sobre, es que sigo queriendo preguntarte acerca sobre la trascendencia del humor después de la muerte. Ajá. Es que es difícil porque yo tengo una pregunta porque es algo bueno y me gustaría que tú le dijeras porque el miedo a la muerte hace que el humor sea más necesario a nuestras vidas o quizás el humor negro acerca de cómo mejorar nuestra relación con nuestra mortalidad. No sé. Sí, estoy completamente de acuerdo en tu primera frase. O sea, es muy difícil cuando analizas la vida. O sea, cuando te pones en plan filosófico y tal, si tú en el momento que te das cuenta que la vida no tiene sentido, que eso es un choque un poco complicado, generalmente pasa a lo mejor en algún momento en que dejas de creer, en el momento en que pierdes una fe hacia un Dios. Porque un Dios, al final, una creencia religiosa, nace desde el miedo a morir. Porque una vez que tú crees en un Dios, que eso lo envidio muchísimo, es como de, no te preocupes, cuando mueras te vas a ir a un sitio súper bonito. Siempre y cuando cumpla las reglas y tal. Entonces, el tener asegurado que no tienes esos miedos de no vas a desperdiciar tu vida porque tienes una lista de reglas que puedes seguir y si sigues esa lista de reglas, una vez que te mueras, supuestamente sabes que vas a terminar en un sitio muy bonito, no tienes miedo a la muerte. Sabes cómo funciona la vida, pero cuando te quitas todo ese tipo de cosas, no tienes ninguna creencia religiosa o lo que sea, da pánico, porque entonces te das cuenta que estás en una soledad absoluta donde todo lo que haces no sirve de nada, donde es que prácticamente tu existencia no aportaría en nada y puede entrar mucho miedo y ahí puede entrar un nihilismo que entras en una depresión de sentir que nada tiene sentido. Y yo creo que efectivamente nada tiene sentido. Pero como nada tiene sentido, puedes hacer que todo tenga sentido. Y entonces el humor es una gran salida que básicamente se resume en la típica frase de río para no llorar. O sea, si tengo dos opciones entre llorar y reír, pues puedo reír. Porque hay una frase que me gusta mucho, que escuché en un análisis de Dayo, que es un analista de videojuegos, y está hablando de Majora's Mask, que es un videojuego de Zelda, videojuego de los 90 tal, para quien no lo sepa. Y el punto es, ese videojuego te habla de que tienes 3 días y en 3 días el mundo se va a acabar. Puedes intentar ayudar a la gente, a algunas cositas, a algunas misiones, pero el mundo se va a acabar. Pero también puedes hacer otras cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún fin, como pescar. Que es como de, no te sirve de nada pescar, que el mundo se va a acabar. O sea, ¿por qué pescarías? Y Dayo dice una frase que me gusta muchísimo, que es, la vida no tiene sentido, pero sí placeres. Entonces, la comedia creo que es lo único que te puede ayudar a cambiar la perspectiva en todo lo que te genera y a buscar placeres. Se puede generar un poco hedonista, pero creo que la comedia es súper necesaria para sobrellevar la vida. Antes de hablar sobre, bueno, que para muchos es un tema fuerte, delicado, pero yo sí quiero cuestionarme y también cuestionar a las personas que verán esta entrevista. Yo le escuché hace mucho tiempo a alguien de que la risa puede sanar heridas, pero, uy, esta pregunta es bastante, pues, interesante, porque hay personas que a través de la risa pueden, calmar miedos, pueden, de pronto apaciguar un poco una pérdida, pero ¿puede la risa ser una manera válida de enfrentar la pérdida de un ser querido al momento de estar en tu, pues, en temas de su repertorio de comedia y todo ello? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es verdad que nunca he estado en la situación. O sea, nunca he perdido, nunca se me ha muerto a nadie que conozca y que sea una persona cercana. Y yo soy una persona que trabaja mucho, como te digo, pensando en la muerte, pero también pensando en las muertes ajenas. Entonces, a mí que me gusta mucho la filosofía estoica, parte de ello recae en
que las personas son regalos, entender que las personas son mortales y que en cualquier momento se van a morir. Entonces, yo quiero pensar que entendiendo eso, en el momento que se me muera alguien, no me va a joder tanto. Pero no sé, a lo mejor me pasa y me hunde. Aún así, sí creo que la risa es una manera muy bonita de recordar a una persona. Creo que, al menos por lo que he visto sobre duelo, sobre tanatología y sobre todo este tipo de cosas, cuando se te muere alguien, no lo vas a superar. O sea, no va a haber un momento en que digas, ya está, ni me acuerdo de esa persona, ¿sabes? Ese no es el objetivo en un duelo, en un proceso de duelo. El objetivo es que al menos seas agradecida con lo que esa persona te dejó. Y de esa manera, para ser agradecida, tienes que poder superar todos los traumas que te genere su pérdida. Y riendo creo que es una manera que los puedes hacer. Porque normalmente es que tienes dos opciones, reír o llorar. No hay más. Ahora, puedes hacer ambas. O sea, tampoco es como de no llores nunca. O sea, llorar también es súper necesario. Pero, como dice el Chollín, un rapero, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Entonces, o sea... Esta es la pregunta, bueno, una vez, y hecho sí. Yo le entendí en una entrevista que él dijo, bueno, es una pregunta bastante interesante. ¿Hay alguna diferencia entre reírnos entre la muerte propia y de ajena a la comedia? Bueno, es una pregunta súper interesante. Gracias por expresarlo. Acerca de, bueno, del tema de la transición. Esta pregunta yo he estado, bueno, formulándola acerca de, bueno, viendo nuevamente el tema de las entrevistas, los stand-ups y otros temas que obviamente personas que han tenido la oportunidad de transicionar. Entonces, yo he visto un poco la percepción del público, buena y mala, pero ¿crees que el público general está más abierto a reírse de chistes sobre la transición de género o aún hay mucho prejuicio? Creo que hay mucha ignorancia. Creo que hay muchas personas que están pues por decirlo de alguna manera, en pañales en esos temas y que no saben cómo reírse. Es verdad que reírse sobre una transición es complicado porque es un tema que no todo el mundo conoce. O sea, al final las personas trans son una población muy pequeña. Se hablan mucho en redes y tal y lo que sea, pero la gente desconoce mucho el tema. Entonces, a mí algo que me da rabia y que deduje hace poco con mi programa con Victoria Volkova, que pues es un programa donde me di a la misión de ver cómo se puede hacer comedia con el tema trans, deduje que se puede hacer cualquier chiste siempre y cuando no niegues que la transición existe. ¿Qué pasa? La mayoría de los chistes que se hacen, si tú analizas el subtexto, lo que dice al final, da igual cómo me lo camufles, casi todos los remates sobre personas trans, el subtexto es hombre. Casi todos. Y es como de, oye, es que tienes más cosas, el proceso de transición puede ser interesante y tal, lo que sea, pero casi todos los remates son eso. Entonces yo intenté ir un poco más allá, creo que en algunos puntos lo logré, creo que en algunos quizá no tanto, pero, y hubo mucha gente que me lo agradeció en los comentarios de ver nuevas maneras de hacer humor sobre el tema trans, pero es verdad que no cambia el mundo. O sea, yo sigo viendo los mismos chistes sobre las personas trans y creo que va a ser algo que va a tardar bastante porque, no sé, creo que incluso entre que hay mucha transfobia también, muchas personas que no creen que las personas trans existan, entre la ignorancia y también la poca autoexigencia, nuevamente, que se tiene como espectadores, ¿tú crees que decirle a una persona trans que es hombre es gracioso? Muchas personas quizá ni siquiera se lo cuestionan y se ríen porque es lo que se tiene que decir, ¿sabes? O porque es lo incorrecto. Que nuevamente te digo, yo creo que la comedia es incorrección, pero hay que ser también un poco inteligentes. Y corrección, algo incorrecto también sería cagarte encima y tirar la caca a tu vecino, ¿sabes? Y eso es como de,
también es incorrecto, pero no es gracioso per se. Entonces, con el tema trans creo que es complicado y creo que van a pasar muchos años hasta que, y quizá yo ni lo veo, ¿sabes? Hasta que la comedia deje de estar tan en pañales en ese tema. Es como chistes de gordos. O sea, a los gordos, que tú le llames a alguien gordo, ya no es tan gracioso, porque ya lo has escuchado 1000 veces. Tienes que ir algo más allá. No le puedes decir a alguien solo, eres gordo. Tienes que buscar una comparación, tienes que buscar algo más allá. Entonces, creo que va a tener, o como los chistes de gays también, ¿no? Que en los 90 se utilizaba muchísimo, de alguien que actuaba, no sé si en tu televisora se veía, no había personalidades así, pero alguien que actuaba súper gay con mucha pluma y que el chiste solo era ese, decir, es que es muy gay y es algo que si hoy en día lo intentas, es que ya no te va a hacer gracia, ya no le hace gracia a nadie, porque es como de, ya se ha normalizado y la gente es como de, pues es que sí, conozco gays. O sea, ya no me hace tanta gracia como podía hacer gracia en los 90, ¿sabes? Comparto una frase de Choyin, como, bueno, para usted, que no le temes al vacío, le temes a olvidar, porque el que deja un legado nunca se va. Ahí te va. Ok. Buenísima frase. ¿Qué es lo que más te emociona de tu futuro, Daria, ahora que vives con autenticidad? ¿Qué es lo que más me emociona de mi futuro? Intento no pensar en el futuro por lo que te decía. Ser muy consciente del miedo a la muerte me hace ser muy consciente de mi presente. Entonces, a mí me cuesta muchísimo ver más allá de 2 meses. O sea, planeo la próxima semana y nunca sale como espero. Entonces, ver más allá de mi futuro no puedo. Aunque quisiera, no puedo. ¿Qué es lo que más me entusiasma? Pues que haya. Es lo único que pido, que haya futuro. Pero no puedo ver más allá de una semana. O sea, ¿Es una forma de prepararse o un intento de control sobre lo incontrolable el pensar en el futuro, en la muerte? la muerte es una forma, hombre, lo quiero asumir. O sea, quiero que llegue a un punto en que no me dé miedo. Entonces, sí, podríamos llamarlo que es alguna manera de prepararse. No creo que lo logre, pero podríamos decirlo que es una manera. No queremos pensar en la muerte, ¿no? O sea, pero sí hay algo importante. Ahí me cuestiono, lo siento. Cuando un comediante muere, o sea, ¿de qué parte de su legado vive en su comedia? O sea, porque los chistes que hacemos en nuestra vida puede que de alguna manera sigan existiendo después de morir. ¿Por cuánto tiempo? No creo que duren mucho, ¿eh? Es muy difícil. ¿Cuántos años? Tienes que hacer un chiste muy bueno. O sea, yo no... Es que mientras haya memoria, que lo recuerde, mientras haya gente que le haya gustado mucho, pero yo creo que te puede gustar 100 años. O sea, es que yo no pienso en un comediante más allá de 100 años, ¿sabes? O sea, piensas en Charlie Chaplin, en Groucho Marx y tal, que tienen 100 años, pero más atrás es complicado. Es que la comedia tiene eh, muy mal perdurar en el tiempo. O sea, tú piensas en los memes, por ejemplo. ¿Cuánto dura un meme? Un meme te dura 2 meses, quizá, y algunos que han perdurado un poco más, pero no más de 5 años, 10. 10 ya me parece muchísimo. Yo creo que son muy pocos que duren 10. Entonces, la comedia tiene muy poco perdurar. La comedia son momentos muy específicos. La comedia es constantemente presente. Entonces, sí, no sé. Y ya no sé si vas por ahí, pero a mí de verdad que el legado no me interesa, ¿eh? O sea, te digo, no sé si vayas por ahí, pero a mí el legado me interesa muy poco. A menos que la vida funcione como en Coco, de mientras te recuerden vas a estar viva. Pues entonces ojalá sí me recuerden por mucho tiempo, pero de ahí en fuera a mí el legado me interesa bastante poco. No sé si pasarán 100 años, pero ok. Hay algo súper interesante de los entrevistados, es que cada uno tiene bueno, su perspectiva, el objetivo que se hace. Entonces, hay algo chévere de sus entrevistas que yo digo, wow, jamás pensé verlos así,
las entrevistas que haces certera, como dice, un veneno para los periodistas, pero como eso es algo que es el formato, eso es lo que la gente debe entender. Entonces, hay algo interesante. ¿Alguna vez una entrevista pudo redimir a alguien que haya hecho algo terrible? Pero, o sea, eso lo quiero expresar yo desde que yo he visto tus entrevistas. Dices, ¿será que habrá alguien? Yo sé que de pronto dirán, no, aún no, o de pronto no sé nunca, pero no sé. Yo quiero pensar que sí. A mí yo intento guiarles un poco a los invitados para que se genere comedia, pero hay una instrucción que voy a empezar a usar que se me acaba de ocurrir hace poco, que es justo que no sé si lo vayan a hacer, tengo que encontrar la manera correcta de decírselos, pero que se quiten todas esas cadenas mentales que se colocan justo por el miedo de decir algo incorrecto. Creo que la situación que generan mis entrevistas te permite decir algo incorrecto, pero que la gente lo pase porque es una situación de humor, pero que siga teniendo verdad. Un ejemplo que me gusta muchísimo es el caso de Ricardo Farril. Hay un momento de mi entrevista que me gusta mucho porque le empiezo a cuestionar todo este incidente que tuvo con la boda y todo este incidente que le empiezo a decir, ya pediste perdón, tal, pues, hombre, es que yo no lo he visto, es algo que te va a recordar toda la vida y no sé qué. Y O'Farrill me dice, ya le pedí perdón, ¿qué más quieres? Y eso es algo que no se diría, no le dirías a ningún periodista, jamás, porque te verías mal. Pero en mi entrevista se puede permitir, porque es un sketch. Entonces, a mí me gusta pensar que Ricardo de verdad lo pensaba, que de verdad piensa así de, ¿podemos ya pasar este capítulo de mi vida? O sea, ocurrió un error, sí, ya pedí perdón. Las personas con las que les hice el problema ya me perdonaron. Entonces, como de, ¿podemos seguir adelante? Que la gente diga esas cosas que piensa, a mí me encantaría que pudiera funcionar. Porque ese es el tema, la hipocresía que nos rodea hace que muchas personas tengan miedo de decir lo que piensan. Entonces, yo creo que sí es importante escuchar a la gente decir lo que piensa, aunque no estés de acuerdo con lo que piensa. Dos últimas preguntas, Dalia. Primera, es una pregunta que le hice, pero la voy a hacer, qué pena, ¿cierto? Okay. ¿Cuál es la lección más hermosa que has aprendido hasta ahora? Y la segunda, ¿cómo defines su trabajo en una palabra? La lección más hermosa que he aprendido, es que sí, no quiero ser monotemática, pero es aprende que vas a morir. O sea, para mí es lo que me da sentido. Sí. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Me la recuerdas? En una palabra, ¿cómo definiría mi trabajo, no? Todo su trabajo en una palabra. Mío. Sé que quizá es un poco... Puede ser un poco redundante, ¿no? De cómo defino mi trabajo como mío, pero es la palabra que se me viene. Es lo que te decía, intento no hacerle caso a las personas y yo la manera en la que intento crear arte es pensando en el arte que a mí me gustaría ver. Entonces, sí, lo llamaría mío. Si nada más tengo una palabra, me gustaría tener más, ¿sabes? Pero si solo tengo una, pues eso. La única frase final que yo diría sobre el pensamiento de la muerte que se hablaba en esa entrevista desde su perspectiva, yo diría, bueno, para el tema de su trabajo que ha hecho, la muerte no es el final, es solo un cambio de estación en el jardín de la existencia. Ojalá. Ojalá sea así. Por último, Dalia, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente de Latinoamérica a seguir tu canal de YouTube, bueno, y que no se pierda nada. Ojalá vayas a Colombia un día y disfrutes de todas las cosas, de comida, todo lo bonito que hay en Colombia. Ojalá algún día pase. ¿Tú en qué parte de Colombia estás? Cúcuta. Vale. Ok. No, ni puta idea. No sé dónde coño estás. ¿Tú en qué parte estás, Dalia? Ahorita. Yo estoy ahora mismo en Ciudad de México. Ciudad de México. Vale, Cúcuta te hace frontera con Venezuela. Ajá. No te van a linchar ni te van a disparar. Ok. Vale, menos mal que me lo digas. Menos mal. Entonces, redes sociales, todo lo que tengas que decir. Redes sociales, vale. Pues nada, gente de Cúcuta y de todo Colombia y de toda Latinoamérica y tal, me podéis encontrar como Dalia
_Castella en todas las redes sociales. Si queréis mirar entrevistas violentas o humor violento, porque al final lo que me nace, pues mirad mi canal, mirad El Último Invitado, mirad Lección de Humildad y pues nada, para lo que me necesitéis, ahí estoy. Y bueno, antes de la foto como despedida, te digo que tal vez la muerte es solo el silencio entre dos canciones. Te has estado buscando frases, ¿no? ¿Has visto frases para confortar sobre la muerte? ¿O son frases que tú ya tienes? Ya tengo. Ah, ok. No, tranquila, yo me estaba preparando desde hace tiempo. Ojalá le guste a la entrevista. Justo hace poco se me ocurrió una frase que me gustó muy bonito, que me recordó a la que tú has dicho, que es la comedia es lo que pasa entre chiste y chiste. Sí. Yo antes de pedir, yo escuché una frase que jamás se me va a olvidar, pero, o sea, yo lo que yo digo es, qué conocimiento, qué sabiduría. Es, si el sol se oculta cada noche sin miedo, ¿por qué temer al descanso eterno? Vale, porque el sol no se oculta eternamente. Al menos damos por hecho que va a volver a salir. O sea, esa pregunta. Ok. El último chascarrillo no metió. Vamos a tomar la foto más bien, así que a la cuenta de 1, 2 y... Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y bueno, mucho éxito en tu programa y bueno, espero que algún día sea la entrevista un día yo, si me hago famoso, bueno, bienvenido siempre al canal. Muchísimas gracias a ti, John. Con muchísimo gusto, muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana. Igual. Chao, chao.